estamos terminando esa preciosa carta de Primera a los Corintios. Una carta que ha traído grandes bendiciones a mi vida y estoy seguro que a la de ustedes también. Ya estamos terminando el capítulo 15 y hoy vamos a estar estudiando del capítulo 15, versículos 12 al 34. Así que quieren, saquen sus Biblias, sean físicas o a través de su celular y acompáñenme. Hoy el título de la prédica es, y quiero que lo mediten, que vayan pensando en él, es bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea que quiero que nos llevemos en esta mañana. Dice 1 Corintios 15:12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Bueno, pero un momento, ¿esto de qué habla? Para ello necesitamos recordar lo que Dios nos enseñó a través de nuestro hermano Emanuel. ¿Hace qué? Hace 8 días. Emanuel nos hablaba, Dios a través de Emanuel, del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Las buenas noticias. ¿Y qué es una buena noticia? Algo que es bueno para ti, para tu familia, para los que tú amas. Eso es una buena noticia. Entonces, cuando hablamos de evangelio, hablamos de buena noticia. Y vamos a mirar cuáles son esas buenas noticias que Dios trae para nosotros. Dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Eso es una buena noticia, que Cristo murió. ¿Y cuál fue la razón? Tus pecados y los míos. Esa es la razón por la cual Cristo, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre y vino a morir en la cruz de la forma como lo hizo, y lo hemos visto y lo hemos exaltado en esta mañana. Y la razón es ese amor incomparable, un amor que no podemos entender. Cómo el Dios de dioses, el Rey, el Señor de señores, el Creador de todo, te ama a ti y a mí. A veces no podemos siquiera meditarlo, y que quiera estar con nosotros, que no quiera que nos perdamos, y por eso envió a su Hijo. Dice 1 Corintios 15:4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces el evangelio, la buena noticia que nos tiene que alegrar y que cambia nuestra vida, es que Dios mismo se hizo hombre como el Señor Jesucristo. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y hubo muchos testigos que lo vieron. Los apóstoles, 500 personas, y en el momento que Pablo escribía esta carta a los Corintios, todavía habían algunos testigos de ellos vivos. Y también se le apareció ¿a quién? A Pablo. Dice, como un abortivo, como un fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y entonces aquí es donde empezamos el sermón de hoy. Ahora bien, dice el 15:12, si se predica a Cristo, que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? La iglesia de los Corintios era una iglesia que venía de ese trasfondo pagano, que tenían muchas creencias, y ellos decían, no hay resurrección. Los saduceos decían eso, y habían muchas creencias más. Creían que de pronto Cristo podía resucitar, pero que no las personas. Dice el 13, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo
ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus delitos y pecados. Y en este caso también están perdidos todos los que murieron en Cristo. Versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Wow, y se queda uno pensando, qué tremendo. Cuán grande importancia tiene el que Cristo haya resucitado, porque si Cristo no lo hizo, es porque pues no era Dios, no tenía poder sobre la muerte y solo fue un hombre más. Y nosotros creemos que sí resucitó, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Entonces nos está dando 6 consecuencias si Cristo no resucitó. La primera, versículo 14, nuestra predicación no sirve para nada, es absurdo. Todo el que se para a hablar de Cristo, nosotros mismos, ustedes acá, ¿no estaríamos haciendo qué? Absolutamente nada, porque Él no resucitó. Era un hombre tal vez bueno. Los judíos dicen eso, que era un profeta bueno, pero no creen que es el Hijo de Dios. Y de nada serviría este mensaje que Dios nos trae hoy. De nada serviría que ustedes madrugaron esta mañana, que llegaron temprano, que se gozan en alabar al Señor, que disponen su corazón, que dejaron de ir a la ciclorruta. Tal vez rechazaron una invitación a almorzar y no sé qué muchas cosas más hacemos cada día porque pensamos que Cristo sí resucitó y que Él es Dios. Entonces nuestra predicación sería ¿qué? Vana, absurda. La fe de ustedes en Cristo, absurda. Claro, porque si creemos en Cristo y Él no resucitó, pues fue un hombre más. Y nada de lo que creemos de Él es cierto, serviría. Creemos que resucitó, que ascendió, que subió a los cielos y que un día va a venir por nosotros. Y si no lo hizo, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Ninguna. Dice el versículo 15, seríamos falsos testigos y mentirosos porque decimos Dios lo levantó de los muertos. Entonces estamos hablando mal de Dios, porque si eso no pasó, usted y yo y cada persona que predique y que diga eso, ¿está hablando qué? Una mentira. Versículo 17. Aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, no seríamos redimidos. Entonces todos los pecados que hemos confesado, de los cuales nos hemos arrepentido, de nada servirían. Tú y yo todavía estaríamos cargando con la culpa de cuántos pecados. Y si tú piensas un poco en cuántos pecados has cometido, wow, yo digo, Señor, solo tu misericordia hace que yo hoy pueda llamarme tu hijo. Solo tu misericordia hace que pueda estar delante de mis hermanos llevando un mensaje. Pero si Cristo no murió, no resucitó, vano sería mi fe. Versículo 18, todos los creyentes que murieron en Cristo de nada serviría. Todos esos mártires que han muerto por predicar la palabra del Señor murieron engañados. Allá se quedarían en su tumba porque no resucitarían, porque su fe fue vana y de nada sirvió todo lo que hicieron. Y dice el 19, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Claro, porque estamos creyendo en una mentira y es lo que dice la gente por ahí. No, esos cristianitos les lavaron el cerebro. Esos cristianitos van a la iglesia y ya los roban, les dicen cosas, los cambian. A muchos de ustedes tal vez le han dicho eso a sus familiares. Ya van allá que le laven el cerebro. Ya lo cambiaron. Cambiaron de religión. Ahora les van a quitar toda la plata. Y eso pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Y ahí sí podríamos decir, tienen razón, somos los más desdichados porque pudiéramos estar haciendo miles de cosas que podrían ser buenas, pero no las hacemos porque estamos creyendo en algo que es falso. De ahí, hermanos, la importancia que tiene el que podamos entender y creer que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico real y que afecta nuestras vidas para siempre.
Dice Apocalipsis 1:17. Cuando le vi y caí como muerto a sus pies, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, soy yo, el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra de Dios está llena de esa gran verdad, que Cristo resucitó de los muertos porque es Dios. Y nosotros podríamos preguntarnos: wow, qué fuerte es esto. Pero ¿qué evidencias tenemos realmente que Cristo sí haya resucitado? Hay muchas creencias y tal vez ustedes han escuchado otras más que yo. Escuchaba una, y es que Cristo, por ser hijo de Dios o por ser un profeta poderoso, él no murió sino que entró en trance. Y le aplicaron unas hierbas que lo durmieron, y entonces lo metieron a la sepultura, y vinieron los apóstoles y se llevaron el cuerpo y dijeron que él ¿qué? Había resucitado. El cuerpo del Señor Jesús como evidencia lo han buscado por más de 2000 años. Jerusalén está revolcada buscando la tumba y el cuerpo, pero el cuerpo nunca ha aparecido. Las profecías que hablaron del Señor Jesús, todas se cumplieron. Las profecías que la Biblia habla, la mayoría se ha cumplido y las otras se van a cumplir en el tiempo futuro. Lo que nos dice que la palabra de Dios escrita es real y es fidedigna. Hay 4 biografías de testigos oculares, los 4 evangelios, que nos hablan de ese momento de la resurrección. Hay como 11 apariciones del Señor Jesús cuando resucitó. Pero quiero que analicemos esta evidencia nosotros en esta mañana. Y está en Mateo 27, del 63 al 66. Me gustaría que me acompañaran. Si lo tienen, ¿podemos proyectarla? Dice Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, que después de 3 días resucitaría o resucitaré. Manda pues que se le asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Uno de los testigos oculares que vio a Jesús resucitado nos narra eso y nos pone estos 3 grupos de personas interesados en el cuerpo y en la muerte del Señor. Estaba en primer grupo los romanos, ¿sí? Pilatos le habían dicho que Jesús que era Dios. De hecho, en la inscripción que le hace dice: Jesús, el rey de los judíos, y solamente podía haber un rey que era el César. Entonces a él le interesaba saber qué pasaba en realidad. Estaba el segundo grupo, que eran los fariseos y los sacerdotes, que le dijeron a Pilatos: ese engañador dijo que iba a vivir. Y Pilatos, ¿qué dice? Lleve una guardia y pónganla ahí como ustedes quieran. Y así lo hicieron. Los soldados romanos para esa época eran soldados entrenados, soldados que sabían qué les pasaba si no cuidaban a ese muerto. ¿Sabe cuál era la pena para ellos? Pena de muerte. A ellos los iban a matar.
Y yo como soldado puedo entender cuando tengo una misión de esas. Yo me imagino, para quienes no saben, yo fui soldado de Colombia, entonces puedo entender esta parte. Y si a mí me dicen, mira, acá hay un muerto que usted tiene que cuidar, porque ese muerto dice que es poderoso y que se va a levantar en 3 días, ojo que se lo pueden venir a robar, ojo con eso, y si ustedes permiten que se lo robe o pase algo, lo matamos. Créanme que yo no duermo, yo estoy ahí, ahí está. Eso debieron hacer. Cuando el Señor Jesús resucita y no encuentran el cadáver, uno de esos 3 grupos podía tener el cadáver. Los romanos le dijeron a los soldados, tráiganmelo para acá, ¿cierto? Los fariseos pudieron decir a los soldados, venga, le pago y deme ese cuerpo. Y el otro grupo eran ¿quiénes? Los apóstoles, que estaban interesados en eso, poder decirle, soldados, venga, los compro y denme al cuerpo de Jesús. Supongamos que uno de esos 3 grupos cogió el cuerpo de Jesús. Y aquí la cosa está grave, ¿cierto? 50 días después en Pentecostés, Pedro se levanta y da su primer discurso, ese discurso espectacular, donde cuenta toda la historia y dice, nosotros matamos a Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, el resucitado. Y a través de ese discurso Dios permite que más de 3,000 personas se conviertan. Y entonces aquí podemos preguntarnos como evidencia, si los romanos tenían el cuerpo, ¿qué le hubieran dicho a Pedro? Oye, Pedro, es ser mentiroso. Mírelo, aquí está, con gusanitos, aquí está, muerto. Pero no pasó. Si lo tenían los fariseos y los sacerdotes, oye, Pedro, cállate, ese era un engañador, él no pudo vencer la muerte, aquí está. Tampoco pudieron desmentir a Pedro en su discurso. Nos queda un solo grupo que pudo tenerlo, ¿y es quién? Los apóstoles. Cuando miramos los apóstoles, vemos que antes de la resurrección del Señor Jesús, los apóstoles tal vez eran como nosotros, temerosos. Es más, cuando lo capturaron salieron corriendo. Y tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pedro, el más osado, dijo, Señor, yo voy con usted hasta la muerte. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo galle 2 veces, ¿me negarás? 3 veces. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Y Pedro, después que vio al Señor Jesús como testigo, da ese discurso. Pero todos los apóstoles mueren de una forma terrible. Solo uno, Juan, parece que muere en la isla de Patmos, viejito. Pero los otros fueron martirizados. Los mataron, ¿sabe por qué? Porque no negaron que Cristo había resucitado. Podemos ver unos apóstoles temerosos antes de la resurrección de Cristo. Pero una vez Él resucita, vemos otros apóstoles fuertes, valientes, que se dispersan por el mundo actual en ese momento a predicar el evangelio, a predicar que Cristo sí había resucitado. Y esta es una evidencia que podemos decir, Cristo es real que haya resucitado. Y lo seguirán buscando, y es el mayor argumento que tendrían para decir que Cristo no era el Hijo de Dios. Pero cuando entendemos que sí es el Hijo de Dios, que sí resucitó, que sí es real, entonces podemos descansar en que nuestra predicación no es en vano. Que usted y yo no estamos perdiendo el tiempo aquí. Que el mejor tiempo que podemos pasar es esto. Es glorificando al Señor. Es amándolo, es creciendo juntos como hermanos. Que el que no haya ido a ciclovía, nada, gloria a Dios. Que haya dejado de ir a jugar un partido de fútbol, gloria a Dios. Que haya dejado de ir a cine, gloria a Dios. Porque es más grande lo que estamos haciendo en este momento. Cuando yo entendí ese argumento, dije, gloria a Dios, porque aquí está mi vida, Señor. Porque mucho tiempo, tal vez como ustedes y algunos aquí, están mirando, oiga, ¿será que esto es real? ¿Será que Cristo sí se levantó de los muertos? ¿Será que yo no estoy perdiendo el tiempo? Señor, ¿cuál es la religión real?
sea, a ver, Señor, yo quiero tener una relación contigo, Dios, pero con el Dios real. Yo no quiero estar con Diosito ni con cosas raras. Señor, enséñame. Y con alguien estudiábamos estos argumentos y yo decía, wow, Dios, tú eres real. Tú eres Dios y eres el Dios a quien le quiero servir y a quien quiero entregarle mi vida porque es real. Ninguna otra religión, ninguna otra persona puede hablar de tener un Dios que ha resucitado de los muertos. Dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Cuando yo pienso en que la resurrección de Cristo es real, que Cristo sí es Dios, que las evidencias me lo muestran, eso tiene que causar un impacto en mi vida. Porque la resurrección de Cristo va ligada a mi resurrección. Porque si Él no resucitó, pues yo cómo voy a resucitar yo si Él es el que me resucita. Él no tiene el poder para hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando pienso, ¿qué es lo que quiero que pensemos en esta mañana? En ese punto principal, que Cristo resucitó. Por eso el título de la prédica era Bendita resurrección de Cristo. Y cuando yo siento, pienso y creo en esa verdad, eso me lleva a pensar en tres cosas. Necesitamos pensar, necesitamos meditar en tres cosas. La primera, en la salvación. Dice el 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Cristo va a resucitar primero y luego todos los que hemos creído en Él. Y está hablando que tú y yo vamos a resucitar. Más adelante quizás nos hable el predicador un poco del cuerpo con el que vamos a resucitar, pero la Biblia nos enseña que es un nuevo cuerpo, un cuerpo que no se daña, un cuerpo que no sufre, un cuerpo que no necesita nada, un cuerpo que ya no va a tener cáncer, como conozco muchos hermanos en este momento. Cuerpos que no se debilitan, cuerpos que van a vivir por una eternidad. Y continúa el apóstol Pablo con la argumentación y dice, el versículo 21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y entonces remontamos al problema que tenemos toda la humanidad y es el pecado de Adán y Eva. Adán, el primer hombre. Y la buena noticia que veíamos del Evangelio hace parte de esto. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia, bueno, eso es una mala noticia, ¿no? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Un Dios santo no puede estar con nosotros pecadores, porque Él es santo. Luego necesitamos limpiarnos para poder estar con Él. Y la buena noticia es esa, que Dios mismo se hace hombre y viene a morir en la cruz por nosotros, por limpiarnos. Por un hombre entra el pecado al mundo y entró el pecado a todos nosotros. Pero por un solo hombre también ese pecado es perdonado, somos justificados y podemos levantarnos un día a estar con el Señor. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre todos los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo único que nos justifica a nosotros, el único, es el Señor Jesucristo. Somos culpables por el pecado que hay en nosotros, pero cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos, como hemos cantado esta mañana, Él nos perdona y Él nos hace ver justos delante del Señor porque Él pagó por nuestros precios. Dice el 23, pero cada uno a su debido tiempo. Dice que vamos a resucitar, pero cada uno
a su debido tiempo, en los tiempos del Señor. Cristo las primicias, pero luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó primero y luego todos aquellos que hayan muerto en Cristo, que hayamos muerto en Cristo, resucitaremos con Él. Sabemos que en su segunda venida. Pero Él fue el primero resucitado para salvación y por eso nosotros podemos ser salvos. ¿Qué piensas hoy de la salvación? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú la salvación? ¿Sí pensamos en eso constantemente? Señor, tú me libraste de una condenación eterna. Mi pecado me alejaba de ti. Pero Dios, tú eres tan bueno que mandas a tu único hijo, a tu unigénito, para que venga a morir por mí. Que a veces, como compartía el hermano, a veces tenemos pecados tan grandes que no podemos con ellos. Pero ¿sabe qué? El Señor puede con ellos. El Señor los perdona y nos deja livianitos, tranquilos. Porque dice su palabra que tus pecados y los míos los aleja tan lejos como el oriente del occidente y que Él ya no se acuerda de esos. Y nosotros a veces nos acordamos, ay, yo cuando tenía 5 años entonces me robé una uva y estoy martirizándome porque robé cuando tenía 5 años. Si ya lo confesé, el Señor me perdonó. Pero lo que quiero que pensemos, mi hermano, es cómo estamos viviendo la salvación. ¿Estamos viviendo como ciudadanos del cielo? ¿Estamos trabajando para eso? Qué buena pregunta nos hace el Señor aquí a cada uno de nosotros. ¿Cómo la estamos viviendo? Y yo quiero que la pienses tú. No piense por el vecino, él le dará cuenta al Señor. Porque si usted mira al vecino tiene muchos defectos, pero él le dará cuenta al Señor. Pero cada uno de nosotros, ¿cómo pensamos? ¿Qué pensamos de la salvación, de lo que le costó a Cristo, de lo que Él quiere para nosotros? Versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Jesucristo un día va a poner a sus pies a todos sus enemigos. Hoy eres amigo o enemigo de Dios. Yo le doy gracias a Dios por ser su amigo, por estar de su lado, por estar del equipo del Señor. Si tú aún no has tomado la decisión de decir, Señor, yo soy pecador, yo quiero esa vida contigo, porque yo voy a resucitar, pero quiero vivir la eternidad contigo. Qué bonito día en que tú puedas decir, ¿sabe qué, Señor? Estoy cansado de luchar. Estoy cansado de tener las cargas del pecado. Estoy cansado de ir para todo lado y no saber quién soy, ni de dónde vengo, ni para dónde voy. Señor, dame un propósito a mi vida. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Sabemos que Satanás reinaba y tenía poder con la muerte. Pero Cristo venció la muerte en la cruz. Pero aún nos hace daño, aún morimos. Pero hay un día cuando Él nos resucite que no vamos a morir y será destruida por completa la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo sometió a Cristo. Y cuando todo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo y en todos. Nos habla de unos eventos futuros, de un Cristo poderoso, que va a someter a todos los enemigos y que un día va a restaurar todo, lo va a entregar a Dios Padre, porque Dios Padre fue el que le dio la autoridad, pero van a reinar los dos con cada uno de sus hijos por una eternidad. Amén. Y dice el versículo 29, vuelve Pablo con el argumento de la resurrección, porque es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que Jesucristo sí resucitó. Entonces dice el 29, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan,
¿por qué se bautizan por ellos? Ese es un versículo confuso, complejo, que puede significar muchas cosas. Y hay muchos significados que le dan. Pero lo que está diciendo aquí es que si alguien se bautiza, y parece que era una práctica en los Corintios, por un muerto, pues si el muerto no resucita, ¿para qué se bautiza? O sea, no hay razón de ser, ¿cierto? Por eso es que nos bautizamos en Cristo, porque Cristo sí resucitó. Entonces no podemos bautizarnos en Juancho. Ay, es que mi tío Juancho se murió hace 50 años, yo quiero que él sea salvo y yo hoy me bautizo por él. Eso no podemos hacerlo. Hay niños que los bautizan en honor a su tío Pepito. No, que es que yo quiero que mi tío Pepito sea salvo, entonces voy a bautizar a mi hijo en su nombre. Claramente la palabra de Dios no nos enseña eso. Entonces, a lo primero que nos llama el que Cristo haya resucitado, ¿de qué? A pensar en la salvación. Digamos, ¿cómo estamos pensando? ¿Cómo lo estamos viviendo? La segunda razón, a pensar en el servicio. Dice el versículo 30 al 32. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces apliquemos la teología de Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. El Señor está diciendo que si Cristo no resucitó, ¿para qué hacemos todo el esfuerzo? Cuando pensamos en Pablo, y pienso en un Pablo perseguidor de la iglesia, pienso en un Pablo instruido, letrado, conocedor de la ley, y pienso en el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Pablo dice, Él se me apareció a mí. O sea, Pablo tuvo el honor de ver al Señor resucitado. Y a partir de ese momento, Pablo empieza a servirle al Señor. Inmediatamente. Él no esperó, no, es que voy a esperar a tener 30 años porque necesito disfrutar. Ay, tengo 18, tengo 12 para disfrutar y a los 30 yo le sirvo. Y cuando tiene 30, no, pues otros 10 a los 40. Y cuando tiene 40 dice, no, a los 50. Y cuando tiene 50 dice, no, ya estoy viejo, ya no sirvo. Pablo, una vez que entendió quién era el Señor Jesús, colocó su vida al servicio de Él. Y entonces él dice aquí, argumentando de la resurrección, si Cristo no resucitó, ¿yo para qué peleé con fieras? Y eso puede hacer referencia a que peleó con fieras en el circo romano o con las fieras con el gentío que lo quería matar muchas veces. Pablo fue apedreado, fue humillado, fue azotado, naufragó. Estuvo muchas veces en peligro de muerte y él dice, si Cristo no resucitó, ¿yo para qué hago todo eso? Pero Pablo sí sabía de primera mano que Cristo había resucitado y por eso él entregó su vida a servicio del Señor. Él entendió que no había nada más importante que la eternidad con Dios, con Cristo, porque también hay una eternidad sin Él. Pablo lo entendió y dedicó su vida a eso. Y aquí viene la segunda pregunta para ti y para mí. ¿Cómo estamos viviendo el servicio para el Señor? Tienes 24 horas, duermes 7, 8, ojalá que lo puedas hacer porque es bueno. Las otras 16, 17. Mira, hermanos, uno puede engañarse y a veces estamos engañados. Sí, yo soy cristiano, sí. ¿Por qué es cristiano? Porque voy a la iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? Sí, yo escucho el sermón. ¿Qué dijeron del sermón? No, estuvo bueno. Sí. Y a veces nos engañamos y vendemos ese tipo de evangelio, que ser cristiano es venir a la iglesia, que ser cristiano tal vez es vestirse con corbata, que ser cristiano tal vez es hablar bonito. Pero ser cristiano es de corazón. Es entender lo que hemos hablado, que hay una buena noticia del evangelio de Dios, que hay una realidad grande y es que vamos a morir y que vamos a tener una eternidad. Y hay un gran lío para todos los que no han tomado la decisión de creer en Cristo Jesús.
Ojalá, hermanos, que este llamado del Señor el día de hoy sea para pensar en cómo le estoy sirviendo al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? Es poner su vida a su servicio. Es decirle, Señor, aquí estoy firme. A ver, Señor, ¿qué quieres? Entonces el Señor dice, ya pasó una persona que no tiene que comer y, uy, Señor, pero los 20,000 pesitos, uy, Señor, los necesito para el cine. Cuando yo le pongo mi vida al Señor, Él es el que controla eso, mi vida. Entonces controla mi dinero, mis pensamientos y mis acciones. Esas tres cosas las controla el Señor. Si el Señor no está controlando esas tres cosas en tu vida, hermano, hoy te invito a que lo medites, a que puedas decir, Señor, yo como que para el servicio estoy todavía, necesito ayuda. Y aquí mire, todos podemos ayudarte en que crezcas al Señor, en que crezcas en su palabra y en que puedas servirle mejor. La iglesia, tus hermanos serán de mucha ayuda para guiarte a cómo hacerlo de la mejor manera. El tercer aspecto que quiero que pensemos. Primero, ¿cuál era? Que pensemos en la salvación tan grande. Segundo, que pensemos en el servicio. Y tercero, que pensemos en nuestra santificación. Wow, y esa palabra a veces nos entra como mal. Ay, santo, sí, el santo, el que no se puede mover, el que no puede hacer nada. Cuando el Señor habla de santidad, la corbata como que está torcida. Cuando el Señor habla de santidad, está hablando que somos apartados para Él, para su servicio. Entonces, aquí Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, en los versículos 36 y 34 nos dice lo siguiente: no se dejen engañar. ¿Ustedes han sido engañados? Levante la mano el que alguna vez lo han engañado. Uy, bájenla muy poquito, gloria a Dios. Qué bueno que nunca haya sido engañados. Pero déjenme decirle que lo estoy pensando, porque por lo menos una vez en la vida nos han dicho mentiras y eso es un engaño. Si por lo menos una vez alguien te dijo, tu papá te dijo te va a comprar un carro y no te compró nada, ya, ahí te engañaron. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Wow, qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte. No lo estoy diciendo yo, dice un hermano. Lo dice el Señor a través de Pablo. Mire, no se dejen engañar. Las malas compañías o las malas conversaciones, dicen otras versiones, corrompen las buenas costumbres. Y nos pasa, a veces como cristianos, no miramos con quién andamos y nos juntamos con todo el mundo. Con todo el mundo. Y entonces nos juntamos con los que toman trago y ellos se emborrachan. Yo no me emborracho, pues yo soy cristiano, ¿cierto? Entonces, pero está el olorcito. Y al ratico resultó yo, uy, sí, como que fluye mejor el Espíritu Santo. Y así pasa con los que fuman marihuana. Entonces voy y estoy con ellos y resulta que con el tiempo a ti te va pareciendo eso normal. Te va pareciendo normal, porque como con ellos andas, pero ojo, que eso no quiere decir que no te juntes con ellos. Lo que tiene que cambiar es la perspectiva por la cual te juntas. Dios nos dijo que le prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces, esas personas, amigas tuyas, son objetivos tuyos. No pueden ser tus amigos si no son cristianos. Porque el Señor dice que el que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, ese amigo tuyo, que tú llamas amigo, que todavía no es cristiano, tiene que ser una prioridad tuya porque tú conoces que vas para el infierno. Entonces tienes que predicar el evangelio, juntarte con él para predicarle el evangelio. Lo que no puedes hacer es lo que él hace, porque eso está avalando lo que esa persona hace. Entonces Dios aquí nos manda a que tengamos cuidado, que leemos, que escuchamos, que decimos, con quién nos juntamos y qué practicamos. Hace unos días estaba en mi casa leyendo. Estaba leyendo filosofía. Había leído algunos filósofos. Iba por Nietzsche. Y entonces entró mi hijo. Me dice, papá, ¿qué lees? Le dije, no, estoy leyendo Nietzsche. Estoy mirando por qué Nietzsche dice Dios está muerto y el hombre lo mató y es necesario para que sea libre matar a Dios.
estaba leyendo ese concepto de Nietzsche. Me dice mi hijo, papá, ten cuidado con lo que lees. No estés leyendo cualquier cosa, no vaya y sea que te entren vainas y te alejes de Dios. Eso me dijo mi hijo. Y a mí en ese momento me dio risa. No le dije, pero quise decirle, hijo, yo estoy firme en lo que creo. Estoy firme en lo que creo y puedo buscar argumentos solamente para poder enseñar de que lo que yo creo es verdad. Pero me decía, qué alegría es poder contar con alguien que te diga eso. ¿Sí? Con ese hermano que te diga, ten cuidado con esas amistades que tienes. Ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado con lo que ves en el computador. Ten cuidado cómo hablas. Hermano, tú a veces hablas y salen 50 sapos. Y eso hace que la gente se aleje y que no crea que tú eres cristiano por la forma como hables. Necesitamos cultivar a esas personas a nuestro lado. Porque a veces pensamos, no, hay que sacarlas porque son un fastidio para mí. Porque me están diciendo mis defectos y no queremos que nos los digan. Queremos que nos estén diciendo, wow, qué bonito, qué chévere, y que estén avalando todo lo nuestro. Dios coloca personas a nuestro alrededor para que puedan decirnos, oye, tú también te equivocas. Tú eres humano, eres débil y necesitas de la gracia del Señor y necesitas crecer. Y crecemos cuando somos humildes y podemos reconocer que nos necesitamos unos a otros. Hermanos, que el Señor hoy les permita a ustedes, a cada uno y a mí, poder evaluar esta parte. ¿Cómo estamos andando en santificación? Si nos estamos apartando para el Señor. La palabra de Dios dice que sin santificación nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. O sea, tiene que ser una prioridad en nosotros cada día el apartarnos del mal. Apartarnos de todo aquello que no nos lleve a glorificar a Dios, que no nos lleve a crecer en el Señor. Y eso solo lo sabes tú y Dios. Tú sabes qué cosa es tropiezo en tu vida y Dios lo sabe. Y termina Pablo con este versículo tan hermoso. Vuelvan a su sano juicio. Dejen de pecar. Dejen de pecar. El Señor sabe que aún no somos perfectos, que hay concupiscencia, que es el deseo a pecar aún en nosotros, y podemos haber pecado. Y yo no sé cuántos pecados tienes ocultos en este momento. Yo no sé qué pecados tienes que confesar y qué pecados tienes que arrepentirte, pero el Señor lo sabe. Pero el Señor no te está condenando por eso. El Señor te está diciendo, mira, apártate, arrepiéntete, vuelve a mí. Vuelve las cosas como deben ser. Volvamos a tener la relación por la cual Cristo murió. Así que qué bonito es pensar en eso. Hoy es un día de gozo, de paz con el Señor, de poder decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, Señor, perdóname. Si tienes algo contra un hermano hoy, dile, cuando salga, ¿sabes qué? Perdóname, yo he pensado mal de ti. Dios te está cargando. Pero es un bonito día para que tú perdones a aquel que te ha hecho daño. Yo no sé quién, tu papá tal vez, tu mamá, tu familia, tu iglesia tal vez, o algunos líderes en alguna parte te hirieron y estás tan herido que estés cargado. Pero hoy Dios te dice, deja eso. Yo morí por ti, yo te amo. Arrepiéntete y vuelve acá. Hay algunos que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Qué vergüenza es que muchas personas no conozcan de Dios y nos llamemos cristianos. Hay muchas personas que se avergüenzan de decir soy cristiano y lo hacen porque no le hagan bullying o lo hacen por miles de razones, y yo no quiero entrar a criticar eso. Pero lo que quiero decirte y animarte hoy es que tenemos un Dios grande que nos amó tanto, que mandó a su Hijo a que muriera, resucitara y que un día va a venir por nosotros, y que hoy nos dice, mira, te perdono, solo arrepiéntete y vuelve acá. Así que quiero que cuando salgamos por esa puerta podamos meditar en ello, en esas tres cosas. La salvación es real, Dios es real, Cristo resucitó de los muertos, un día va a venir por ti. Tú y yo vamos a tener un cuerpo glorioso por una eternidad. Anhelamos pasar la eternidad
con Él. Pero mientras estemos en esta tierra, pensemos en esas tres cosas: salvación, servicio y santidad. Vamos a orar. Dios, bueno tú eres, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por el grande privilegio de hoy llamarnos tus hijos. Que siendo pecadores, mi Señor, tú tuviste misericordia porque sabías que no podíamos darte nada para salvarnos. Así que tú proveíste la salvación a través de tu unigénito. Gracias, mi Señor Jesús, por haber muerto en la cruz. Gracias por dejarnos claro y convencernos que tú sí resucitaste, que tú eres un Dios de poder, que un día vas a volver por nosotros. Y Padre, yo te pido que cada uno de nosotros, quienes hemos escuchado tu palabra, podamos atesorarla y podamos hacer los cambios en nuestra vida que debamos hacer. Ayúdanos a vivir, mi Dios, cada momento pensando en que tu reino es de los cielos, en que nuestra morada está en los cielos, mi Señor, en nuestra tierra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a eso. Ayúdanos a servirte cada día mejor, Señor. Muéstranos cómo hacerlo. Si no lo sabemos, Padre, ayúdanos a enamorarnos de ti, a entender que tú lo diste todo por nosotros y que asimismo nosotros debemos dar todo por ti. Padre, ayúdanos a santificarnos cada momento. Hay muchas cosas que quizás nos atraen, Dios, pero ayúdanos a ser fuertes y a resistir, mi Señor. Coloca personas a nuestro alrededor que nos ayuden a vivir en este mundo, mi Señor, que es tan difícil. Padre, te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les permita tener un muy feliz fin de semana. Muchas bendiciones.